Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Por la gracia de Dios, una vez más, amables oyentes, nos reunimos a través de este medio de comunicación para estudiar la bendita palabra de Dios. Vamos a disponer nuestro corazón en oración antes de enseñar la palabra de Dios, para que sea el Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento y poder comprender así la verdad de Dios. Oremos. Padre bendito y Señor soberano, te doy gracias en este día que nos regalas para estudiar tu palabra. Este día que tú has creado, encomendamos en tus manos nuestra vida y la vida de todos los oyentes que comúnmente escuchan este programa. Te ruego, Padre, que seas tú hablándoles hoy al corazón en el poder de tu Santo Espíritu a través de la exposición de tu bendita palabra. Ayúdales a comprender tu verdad, a atesorarla en su corazón y a ponerla en práctica. A los que no te conocen, Señor, revélate hoy a través de tu palabra, mostrándoles el poder y la misericordia de Dios en la obra salvadora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad y justificarnos delante de ti. Te damos gracias colocando este día en tus manos y la enseñanza que viene a continuación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Continuamos con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Marcos. Nos corresponde hoy exponer en Marcos capítulo 4, versículos 1 al 20. A esta porción la han titulado La parábola del sembrador. Leamos pues este pasaje con mucha reverencia. Dice así la palabra de Dios. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que, entrando una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, y cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyeron la palabra, pero los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias, y otras cosas entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, y la reciben, y dan fruto a 30, a 60, y a 100 por uno. Amén. Antes de mirar el significado de esta enseñanza, es necesario anotar un par de detalles en relación con este tipo de enseñanzas en parábolas con las cuales el Señor muchas veces enseñaba.
Primero veamos qué es una parábola. Una parábola es una historia imaginaria, corta y basada en hechos que pueden suceder en la vida real y contienen una enseñanza espiritual más profunda que el que la oye debe descifrarla. Luego debemos preguntarnos, ¿por qué si Jesús quería que sus enseñanzas fueran entendidas y creídas, les enseñaba de una forma difícil de entender como son las parábolas? Hay dos respuestas para esta pregunta. La primera es que estaba escrito en los profetas que el Mesías enseñaría por parábolas y en consecuencia él debía cumplir esta profecía. En segundo lugar, como dice el texto, el propósito de Dios no es siempre que su mensaje sea entendido, sino lo contrario, ocultar su mensaje. ¿Por qué razón? Porque esta es una forma de juicio de Dios que Él ha usado siempre con los que han rechazado su palabra. Dios usualmente envía un mensaje claro sobre quién es Él y lo que Él demanda de los hombres, y lo hace por cierto tiempo. Pero si ese mensaje claro es rechazado, llega un momento en que Dios esconde su mensaje, y con esto determina el juicio condenatorio de los que no quisieron escuchar los mensajes claros que se enviaron primero. Eso es lo que el Señor enseña aquí en Marcos capítulo 4, versos 10 al 12. Escuchen lo que dice. Marcos 4, 10 al 12. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Como podemos ver, para estos judíos obstinados ya no habría más mensajes claros. Ahora serían dejados en su ignorancia y en espera del juicio definitivo por la dureza de sus corazones. ¿Por qué razón? Pues rechazaron una y otra vez el mensaje de Dios como pueblo, por medio de los profetas y del propio Mesías, que ahora les ocultaba las verdades del reino ante sus ojos, enseñándoles por medio de difíciles parábolas. Después de estas dos aclaraciones, es importante que veamos ahora el contenido de nuestro pasaje. Y para estudiarlo podemos dividir el pasaje en tres partes. En primer lugar, miraremos la presentación de la parábola, versículos 1 al 9. En segundo lugar, miraremos la explicación de la parábola, versículos 10 al 20. Y en tercer lugar, miraremos tres aplicaciones derivadas de la parábola. Veamos en primer lugar la presentación de la parábola, versículos 1 al 9. Dice así la palabra de Dios: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo, y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. La parábola es tomada de la práctica agrícola común de la época en que se escribió: la siembra de un producto cuya semilla se esparce arrojándola sobre el terreno. Por eso se le conoce como la parábola del sembrador, o también se podría llamar la parábola de los 4 terrenos. Pues la semilla cae en 4 lugares, y el fin de la misma es diferente dependiendo del terreno donde cayó, o junto al camino, o entre pedregales, o entre espinos, o en buena tierra. En su presentación, la parábola es fácil de entender, lo que fue para sus primeros oyentes, los cuales todos estaban habituados a la cultura de la agricultura.
y lo es aún también hoy para nosotros, porque nosotros también conocemos de agricultura. El problema es con la explicación. ¿Qué verdad espiritual había detrás de ese sembrador, de esa semilla y de esos 4 terrenos? Esa pregunta la responde el Señor en su explicación a sus discípulos. Y ese es nuestro segundo punto, la explicación de la parábola. Versículos 10 al 20. Dice así la palabra de Dios. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Los discípulos reconocen su ignorancia y le preguntan al Señor sobre el significado de la parábola. Y ahí es donde Él les dice que solo a ellos les aclarará sus enseñanzas en parábolas. A los que no quisieron entrar al reino, a aquellos judíos obstinados, no les dará nunca más oportunidades de entender su verdad, o sea, oportunidades de conversión y perdón. Por eso les dice en el verso 9, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y en el versículo 11 y 12 dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Y luego les da a sus discípulos la explicación de la parábola y comienza hablando del misterio del reino. Dice así, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. ¿Cuál era el misterio del reino de Dios al que se refería aquí el Señor Jesús? La palabra misterio en el Nuevo Testamento no siempre significa algo difícil de entender, sino que la mayoría de las veces se refiere a algo que estaba oculto en la mente de Dios y que en ese momento iba a ser revelado a los hombres. El misterio del reino era que ya el reino había llegado al mundo, pero no en una fase de dominio absoluto como todos lo esperaban. No había venido un rey dominador, sino un rey sembrador. Eso sí que es un misterio. El reino tendría 2 fases. Una fase de siembra en la que muchos serían invitados a entrar por medio de la palabra predicada que se esparciría como una semilla en todo el mundo. Y una fase de siega o de juicio en la que se definiría el destino eterno de las personas con base a su reacción a la semilla que les fue sembrada. En esta primera fase de siembra habrá muchos que rechacen la semilla y muchos que la recibirán y entrarán al reino de Dios. Ese es en esencia el misterio. Esto sí que era un misterio, porque nadie se imaginaba que Dios iba a obrar así. Todos imaginaban una conquista avasalladora del rey, destruyendo a los opositores y tomando para sí el reino. Luego de esta fase de siembra viene entonces la fase de siega o de juicio. Allí sí que habrá aquella conquista avasalladora que todos esperaban. Y allí los apáticos, los opositores, serán totalmente destruidos y apartados del reino de Dios. Amables oyentes, ¿quién se imaginaba que el reino de Dios vendría al mundo de esa manera?
¿Pueden ver por qué Jesús habla del misterio del reino de Dios? Ese es el misterio del reino presentado en esta parábola. Y luego el Señor enseñaba cómo serán las reacciones de los hombres en esta primera fase del reino ante la palabra predicada, o sea, la semilla esparcida y sembrada en cada terreno. Cada hombre y su reacción son representados por un terreno en esta parábola. En primer lugar, nos dice la parábola que algunos hombres son como la tierra dura de los caminos. La semilla no puede entrar en ella y germinar. Estos son los que dicen no creer que hay un Dios y que no muestran interés alguno por las cosas de Dios. Si de casualidad y por obligación o por educación les toca oír el mensaje del Evangelio, inmediatamente lo rechazan. Si pudieran escupir por sus oídos, escupirían la palabra de Dios que les fue predicada, pero no la reciben, porque sus corazones son duros como una roca. En segundo lugar, la parábola nos habla de otros hombres, representados en el terreno de pedregales. Estos son los que se muestran interesados en escuchar la palabra de Dios y se emocionan con ella y parecen haber creído de verdad la palabra de Dios que les fue predicada, pero su emoción dura muy poco y luego abandonan todo interés en ella. En otras palabras, son puras emociones sin raíz sólida. En tercer lugar, la parábola nos muestra otras personas representadas en el terreno lleno de espinos, que también escuchan la palabra de Dios y parecen creerla de corazón, pero al poco tiempo resulta que están demasiado ocupados y por los afanes de esta vida no vuelven a oír la palabra, y pronto sus ocupaciones y afanes de la vida y del mundo ahogan su interés por la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, la parábola nos muestra un cuarto tipo de personas que son representados en la parábola como la buena tierra. Estos son aquellos que oyen la palabra de Dios, la creen de verdad, y sus vidas son transformadas y perseveran hasta el fin obedeciendo la palabra de Dios. Esos son los verdaderos hijos del reino de Dios, los que son salvos. Los demás todos serán condenados el día de la siega, a no ser que antes de su muerte y del juicio final se arrepientan de sus pecados y lleguen así a ser buena tierra para que la semilla que viene de la boca de Dios germine, crezca y produzca el fruto del Espíritu Santo en sus vidas. ¿De qué hemos hablado hasta este momento, amables oyentes? Hemos hablado de la presentación de la parábola. Luego hablamos de la explicación de la parábola. Y ahora nos corresponde hablar, en tercer lugar, de cómo se aplica esta parábola a nuestras vidas en el día de hoy, en la actualidad, en el siglo XXI en el que usted y yo estamos viviendo. Este es nuestro tercer punto, la aplicación de la parábola. Entonces veamos 4 aplicaciones prácticas de esta parábola. En primer lugar, hoy en día hay muchos sembradores cerca de usted, querido oyente, que les están colocando la semilla en sus corazones. Cada día ustedes tal vez escuchan este mensaje y la semilla llega a sus corazones a diario. Su corazón es ese terreno para recibir esa semilla. Ahora usted debe preguntarse, hasta hoy, ¿cómo ha sido mi reacción a esa palabra que me han sembrado familiares, amigos, compañeros de trabajo? Quizás hasta hoy usted ha sido tierra dura del camino y ha rechazado siempre la palabra diciendo que solo le interesa su bienestar en esta vida, que solo le interesa su dinero, su empleo, sus negocios, la plata para pagar los servicios, etc. Amigo que me escucha, por favor deténgase un momento, reflexione. Usted va a morir tarde o temprano, como todo ser humano, y va a enfrentar el juicio de Dios. Por favor, le rogamos en el nombre del Señor Jesucristo, reconcíliese con Dios por medio de Cristo. Arrepiéntase de su mundanalidad y de su apatía hacia Dios, junto con sus muchos otros pecados que está practicando. No se engañe, usted ha pecado mucho y será condenado por Dios. No continúe con ese corazón cerrado y endurecido.
Venga a Cristo en arrepentimiento y fe y será salvo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Recuerde, usted enfrentará el juicio de Dios y solo en Jesucristo podrás ser justificado de tus pecados y libre de la condenación eterna. Pero en segundo lugar, quizás usted escuchó la palabra de Dios en el pasado, se gozó un tiempo con el pueblo de Dios, pero ahora se ha alejado y vive en pecado. Amigo que me escucha, no se engañe pensando que quizás eso que vivió fue suficiente para salvarse. La Biblia dice que solo el que persevera hasta el fin será salvo. Lo más seguro es que usted no se arrepintió de verdad en aquella época y lo engañaron sus emociones. A usted también le rogamos, amigo que me escucha, arrepiéntase de sus pecados y venga a Cristo de verdad, en verdadero arrepentimiento y en verdadera fe, y no en sus emociones, y será perdonado y salvado, y ahora sí se deleitará para siempre con el Salvador y con su pueblo. Y en tercer lugar, quizás usted escuchó la palabra de Dios en el pasado y pronto la abandonó. Nunca dedicó suficiente tiempo a la Biblia y a las cosas de Dios. Tenía mucho trabajo, después se casó, luego vinieron los hijos y ahora no le queda en su corazón nada de lo que escuchó a causa de los afanes de esta vida. Usted tampoco debe engañarse pensando que fue salvo en aquel tiempo, tal vez porque hizo una oración de fe. A usted también le rogamos, arrepiéntase de su pecado y venga y entre por la puerta estrecha y camine por el camino angosto. Aparte de esa puerta estrecha y de ese camino angosto, no hay salvación, amable oyente. Recuerde lo siguiente: ¿de qué le sirve si alcanza los más altos títulos en esta vida y consigue mucho dinero trabajando inagotablemente si se pierde su alma? ¿De qué le servirá su doctorado en el infierno? En otras palabras, ¿de qué le servirán las cosas del mundo si se pierde su alma? Eso fue lo que Cristo enseñó en su palabra. Amigo, recapacite en el día de hoy. Usted que es un adicto al trabajo, le rogamos que piense en su alma, piense en el juicio de Dios y venga hoy mismo a Cristo pidiendo perdón y misericordia y hallará manantiales de la vida eterna en Cristo. Y en cuarto y último lugar, esta parábola le habla a los que ya fueron buena tierra, a aquellas personas que recibieron la semilla y ya son árbol que da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Para los que ya somos salvos, el Señor nos recuerda que debemos perseverar, porque sin perseverar hasta el fin nadie será salvo. Esta parábola también nos recuerda que debemos seguir sembrando la semilla sin desanimarnos, porque muchos no la van a recibir. Este es el misterio del reino. En esta primera fase del reino, muchos van a rechazar la preciosa palabra de Dios, pero habrá otros que la van a recibir. Sigamos pues sembrando la semilla de la palabra de Dios en el mundo y roguemos al Señor con incesantes e intensas oraciones que la semilla caiga todos los días en buena tierra. Es inevitable que muchos la rechacen, pero por favor, Señor, llévanos a aquellos que has escogido y permítenos sembrar la buena semilla en sus corazones. Oremos a Dios que los duros de corazón se arrepientan, que los que oyeron la palabra y la abandonaron también se arrepientan de verdad, y que quienes ya la conocemos, perseveremos hasta el fin y sigamos sembrando la semilla en el mundo, esperando una gran cosecha de almas para el reino de Dios. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Espero que Dios haya hablado a sus corazones y usted hoy sea un terreno fértil donde la palabra de Dios cae, germina, crece y produce fruto para gloria y honra de Dios y para la salvación de su alma. Amable oyente, ven hoy a Cristo, porque solo en Él encontrarás la salvación y el perdón de tus pecados.
Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.